Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden seguir nuestras actividades en nuestra página, en nuestras redes sociales, en nuestro canal oficial de YouTube. Pueden encontrar todos nuestros programas, dirigirse directamente a nosotros por medio de nuestra dirección de mail, y todos los martes de 16 a 17 horas los esperamos en Aires Constitucionales en su emisión radial en 87.9 FM Radio UBA. El Superior Tribunal de Justicia del Chaco hizo lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, declarando la nulidad parcial de una sentencia de la Cámara Civil, Comercial y Derecho del Trabajo de la ciudad de Charata, en el marco de una causa en la cual el recurrente había planteado su pretensión de la indemnización agravada por violación de la tutela sindical que está contemplada en el artículo 52 de la ley 23.551. Si bien el Superior Tribunal dejó en claro que conforme a la doctrina de la Corte, los hechos, las pruebas y el derecho que emanen de las relaciones laborales y que sean controvertidas y debatidas en los tribunales deben hacerse en el fuero respectivo. En este caso, el Superior Tribunal hizo lugar al recurso extraordinario por considerar que la sentencia había sido arbitraria en el sentido que no había valorado pruebas fundamentales para el decisorio, y así teniendo como objetivo la tutela judicial efectiva y oportuna, y también atendiendo al tiempo que había transcurrido desde el inicio de la causa, concretamente en el año 2017, ejerció la función de la jurisdicción positiva y dictó sentencia a favor del recurrente, otorgando entonces la indemnización agravada. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Marley, acá famosos son estos lugares, que son únicos para disfrutar de la mejor gastronomía, deleitándose con todos los sentidos. Famoso es Puerto Iguazú y las cataratas, que son una verdadera maravilla del mundo. Contra esto no puedo competir. Vení y llévate un recuerdo inolvidable vos también. Vení a descubrir lugares famosos. Vení a descubrir Misiones. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Jamás a nuestro querido pueblo le fuimos con mentira. Porque no crean que los hospitales se pagaron con fondos de otros. La plata de los hospitales se pagó con fondos de ustedes, de los compañeros. La ahorramos moneda por moneda, ladrillo por ladrillo lo ponemos. Y las universidades también la hicimos con fondos nuestros. Nuestros chicos empiecen desde jardín, y es obligatorio para nosotros, los peronistas, que terminan su estudio
en la universidad, no se termina más en el secundario, porque pueden ir caminando y es gratis, la hemos construido con las manos nuestras, con la fuerza de ustedes, queridos compañeros, y no teníamos permiso, la hicimos igual. Es un orgullo para todos nosotros, queridos hermanos, tener nuestros hijos, nuestros nietos estudiando y preparándose para el futuro y que sean libres, que no sean utilizados por nadie. Quiero ayudar a la provincia y quiero ayudar al país. Quiero ayudar al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Y un fuerte aplauso y vamos a darle fuerza para que si le va a él bien nos irá mucho mejor a nosotros. Trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Con el doctor Héctor Recalde, especialista en Derecho Laboral, consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación, ha resultado electo por la lista Compromiso con la Constitución en las pasadas elecciones del 18 de octubre, asumiendo el cargo recientemente el 22 de noviembre por el periodo 2022-2026. Ha sido diputado nacional desde el año 2005 al año 2017 y es profesor en su especialidad en diversas facultades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Un placer estar acá con usted, y sobre todo en el ámbito constitucional como este. Claro que sí. Bueno, doctor, ¿cuánto que aprender de usted? Pero voy a ir a una pregunta personal. ¿Qué lo movió a formar parte del Consejo de la Magistratura, que hoy ya es consejero? Pero bueno, ¿qué personal, más allá de lo profesional, qué personalmente lo movilizó? Si no sale de acá, le cuento. Yo fui ya consejero del Consejo de la Magistratura en 2015, 2016, creo que hasta el 2016, 2017, pero al mismo tiempo era presidente del bloque de diputados. Entonces, la conducción nuestra política, sí, Cristina Fernández de Kirchner, sí, yo le pedía por favor que me liberara del Consejo de la Magistratura. Por el estamento político, ¿no? Le explicamos a la audiencia que hay una representación del estamento político. En ese momento era por la Cámara de Diputados. Claro, y también de los estamentos técnicos. Sí, sí, sí. Bueno, está por la Cámara, en esa ocasión por la Cámara de Diputados. Pero en el Consejo de la Magistratura. Sí. Y la verdad que después de 6 meses me libero y me pude dedicar al bloque, que era, digamos, las dos cosas juntas, era muy difícil de cumplir. Claro. Ahora estuve peleando por volver. Y sí, esta fue una campaña que hicimos en todo el país, claro,
la verdad que recorrí 20 provincias. Mi hijo mayor me hace bromas porque dice, las 4 provincias que no fui ganamos. Y bueno, la próxima no voy a ninguna, a ver si ganamos en todas. Claro. Pero no, ganamos en muchas provincias. Bueno, y acá estoy en representación de un sector muy importante, Sí. de los abogados de la matrícula federal, Sí. ocupando un cargo en el Consejo que todavía ya juramos, hicimos todos los deberes, Sí. pero todavía no se constituyó el Consejo de la Claro, Magistratura. está todavía en un Hay stand-by, algunos, claro, hay una me parece a mí conflictiva pendiente. algo difícil de resolver, que es un conflicto de poderes. Sí. La Corte Suprema de Justicia Nacional es suprema en orden al Poder Judicial, pero no es un primus inter pares, es decir, no está por encima. Nuestro régimen democrático republicano son 3 poderes: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y no hay uno que prime sobre estos otros. Cuando hay una colisión, conflicto de poderes, es difícil la resolución, porque salvo que llamemos al Papa para que lo resuelva, no hay nadie, Claro. digamos, que pueda hacer. O sea, de cualquier forma va a estar el No, poder... estoy nombrado, Sí. el día que se constituya voy a estar trabajando. Claro, claro. Y la verdad que Y, me doctor, tiene cuando preocupado porque Sí, a mí me gusta cumplir la función. Claro, y en este momento está en una situación de stand-by. Y cuando usted va al interior del país, entonces ya Sí. con una concepción federal, ¿no es cierto? Bueno, de la yo fui con abogacía. un programa. Sí. Este, Cuéntenos a ver. Hice toda la campaña Sí. para decir por qué yo quería ser Claro. y por qué sería bueno que me eligieran, Sí. mostrando que quería. Sí. En primer lugar, el Consejo de la Magistratura funciona en la capital federal. Sí, Tiene domicilio constituido ahí. Pero la República Argentina es mucho más amplia que Obviamente. esto. Entonces lo que yo proponía es que el Consejo, además de reunirse en la capital federal, se reúna en distintas regiones del país. Digo regiones porque tenemos 24 distritos, es muy difícil recorrer. Pero regiones, usted puede ir a una región donde abarca 5, 6, 7 provincias, por ejemplo. sí. Y esa es una. Y la otra tiene que ver con un principio republicano también, que es la publicidad de los actos institucionales. Sí. Hoy día las sesiones del Consejo de la Magistratura se filman por YouTube. Para acceder a YouTube hay que pagar. Claro. Al Entonces, internet, digamos. Claro, a Sí, internet. Claro, hay que pagar el servicio. Sí, sí. Yo lo que proponía es que si tenemos un canal público, que el canal público filme en vivo y en directo todas las sesiones del Consejo de la Magistratura. Entonces se va a ver en todo el país y todo el mundo va a ver cómo actuamos. Además le digo que es bueno para nosotros mismos sentirnos observados. Claro que sí. Estas son 2 propuestas que pienso apenas pueda llegar al Sí. Consejo de Magistratura. Hay muchos obstáculos en este camino. Claro que sí. Una pregunta, doctor. Cuando usted habla de regiones, ¿también está hablando de una regionalización de la problemática de los abogados? O sea, ¿debe haber problemáticas comunes? No, por supuesto. ¿Y problemática? Por supuesto es que hay muy problemáticas características de una zona, Sí, pero tiene más un sentido federal. sí. Entonces, más allá que los problemas son los que trata el Consejo Sí. de la Magistratura, son los problemas nacionales. Sí. Tiene que ver con la legislación nacional. Sí, Entonces, pero ir a las regiones para Sí. facilitar, ¿sabe por qué? Porque incluso para los concursos, Sí, que abogados o abogadas del interior tengan que venir, perder tiempo, viáticos, cansancio, etcétera, Claro, etcétera, sí. la pone en una desigualdad con los porteños. claro que sí. Entonces, claro si que hay un concurso para elegir profesores en Salta, digamos, sí. y bueno, tratemos de hacerlo cercano a la provincia. Sí. ¿Sabe por qué le preguntaba? Porque, por ejemplo, aquí en este programa nosotros entrevistamos muchos jueces de la ciudad de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde hemos visto que realmente se ha implementado mucho la tecnología, que ha cambiado, digamos, Bueno, sí. la administración de justicia bastante, como tantas otras cosas, después de la pandemia. Y le preguntaba qué sucedió en el resto del país. Usted que No, algo similar. Lo que pasa es que tuvieron a la altura de las es circunstancias. un tema, es una problemática actual. Sí, Pues se perdió lo de la presencialidad bastante. claro. Como la pandemia obligó, Sí. se perdió. Pero yo creo que es muy importante que la sede del tribunal impone una seriedad que, digamos, cuando uno está en su casa haciendo un Zoom, no es lo mismo. Sí, Entonces yo creo que sería muy importante volver a la presencialidad. Incluso el interrogatorio de testigos.
Sí. Es muy Sí. trascendente ver los gestos, cómo se mueven, etcétera, etcétera. Yo he tomado infinidad de audiencias cuando era joven. Y uno veía cómo se movía, Sí, si estaba absolutamente. nervioso. Cosa En general los personal. testigos están nerviosos, ¿no? En general. Salvo que está muy preparado. Sí, sí, sí. No, Salvo es que un va muy momento preparado, no grato. está nervioso. Claro que sí, no es un momento grande. Usted es además especialista en derecho laboral, ¿no? Sí. Hay conflictivas que son muy propias de ese campo. Claro. Si usted nos podría comentar... Bueno, usted estaba comentando un fallo de la provincia. sí. recién. Hay dos convenios de la Organización Internacional de Trabajo que tienen que ver con la democracia y la libertad sindical, que son el convenio 87 y 98. Bien. Que Argentina adhirió a esos convenios. Entonces, cuando se trata de la tutela del trabajador, está la ley que usted citó, la ley 23.551, y hay un artículo del 47 de esa ley Sí. que dice todo trabajador merece la tutela. ¿Por qué? Porque no alcanza, es decir, no es solo para aquel que está nombrado como delegado en un sindicato con personalidad gremial, que son los requisitos generales que establece la ley. Cuando hay una persecución contra un activista sindical, esa protección se tiene que extender aunque no esté formalmente designado. Hay ejemplos recientes incluso de algún tipo de persecución sindical, y un problema actual, muy actual, es que se está tratando de convertir el derecho de huelga Sí. en un delito. El derecho de huelga es muy singular, porque fíjese que una norma jurídica da autorización para provocar un daño, no a las personas, a la producción. Entonces, pero además eso dice la Constitución Nacional. La ley 23.551, en el artículo 16, inciso I, dice que esas medidas se extienden a todas las medidas legítimas, eso es textual, medidas legítimas de acción sindical. O sea que no es solo la huelga, un paro, vaso caído, tristeza, abandono, etcétera, etcétera, un piquete, están protegidos por la ley. Hubo hace poco un movimiento empresario, se llama MEAVE, algo así, movimiento antibloqueo, que lo promocionaba una abogada. Lástima que no esté del otro lado y pudiera hablar con más amplitud para que ella me conteste, pero bueno, cito nada más que para que Claro, sepa. sí, sí. La doctora Florencia Rieto, que defiende esta posibilidad. Sí. En una exposición muy coachada, porque filman toda la escena con una señora que sería la propietaria del establecimiento que estaba sufriendo un piquete. El piquete estaba a 200 metros. No estaban ocupando la fábrica siquiera. Que la ocupación de fábrica, incluso en algún momento dado, la justicia dijo que era una acción legítima, acción sindical. Pero tan coachada que cuando termina decía ahora llore, para que mostrar la angustia de la pobre empleadora. Entonces, hay dos dirigentes sindicales en San Nicolás del gremio de camioneros que están detenidos, pero por un ejercicio de una medida legítima de acción sindical. Hay proyectos que tienen estado parlamentario en la Cámara de Diputados, donde, bueno, algunos son absolutamente inconstitucionales desde la movida. Por ejemplo, uno que elimina las indemnizaciones por despido. Literalmente, Es crear un fondo, vio como el Estatuto de los Trabajadores de la Construcción, que le pagan un fondo, tienen un fondo, no hay protección contra el despido arbitrario. Sí. Se justificó en su medida porque pueden ser que trabajen 15 días, un mes, 2 meses, obras de 2 años son las menores. Claro. Muchísimas... Es una situación muy particular de los trabajadores de la construcción, claro. Bueno, querían avanzar sobre eso. Incluso hay otros proyectos donde dice un dirigente sindical electo para conducir el sindicato no puede ser reelecto. ¿Por qué no? Si son los trabajadores los que deciden. Y ojo que esto también... ¿Esto en qué medida lo ve vinculado con las garantías constitucionales? Y el artículo 14 bis. De ahí, a partir de eso. A el partir 14 de bis, eso, claro. ya, entonces... Y de paso, digamos, hablando del 14 bis. Sí. ¿Usted ve qué poco instalado está el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas? Sí, por supuesto. Y es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional. Mire, sí, señor. y antes de la Constitución, fue un derecho, todavía un derecho mejor tenía un sector de los trabajadores. Hablo de los trabajadores hoteleros y gastronómicos. Se llamaba el laudo gastronómico.
Eso rigió, era un porcentaje que tenían los trabajadores y las trabajadoras gastronómicas, hoteleras, de participación no en las ganancias, sino en las ventas, que es mayor que las ganancias. Claro. Esto rigió hasta el año 1980, tanto, hace bastante tiempo. Era ministro de Trabajo un general, el general Yamil Reston, y dictó la ley 22.310 anulando el laudo. El laudo se llamaba porque cuando era secretario de Trabajo el general Penorio había un conflicto entre la Cámara Empresaria y los trabajadores del sindicato y lo resolvió laudando con porcentajes. Y eso rigió hasta 1980. Ahora, misteriosamente, no he visto que se reclamara la reinstalación. Digo, yo soy muy cuidadoso. ¿Y qué hacer frente a eso que usted considera que debe exigirse? Bueno, esto es un problema legislativo ya. Es decir, tendría que haber... ¿Tiene una que ver una ley? Esta composición de la Corte ha llegado a poner en vigencia leyes derogadas. Ese no es el camino. El camino es el Parlamento. Por ejemplo, así le decimos a la audiencia. Y, por ejemplo, con relación a algunos derechos que se le da a la Corte, con relación a sancionar o no a jueces inferiores. Pero bueno, no es función legislativa esa. Es función legislativa. Es función legislativa. Pero lo trascendente, quería decir esto, sí, en aquel momento con el laudo era porque los trabajadores decían que era, de gastronómico decían que era denigrante recibir propinas. En muchos establecimientos la remuneración era la propina. Sí. Y realmente era desdoroso. Bueno, esa ley desapareció. Nosotros todavía tenemos 20 leyes, yo eso como autocrítico, fui 12 años diputado, sancionadas durante la dictadura cívico-militar, que no pudimos reintegrar. Entonces, hay muchas cosas para hacer. Es más, cuando hicieron tabla rasa con todo el derecho, el gobierno, yo soy oficialista, de Néstor Kirchner, restableció algunas leyes con algún déficit que yo cuestioné y sigo cuestionando. La ley que lo restableció fue la ley 25.877. Como sé que lo miran especialistas, por eso digo los números de leyes y todo, estoy rindiendo cuentas. Especialistas y no especialistas, así que hay que pero explicar. Quiero decir, para los especialistas claro, y para cualquiera que registre el número, pues busca en Google y encuentra la ley. Claro. Esa ley, digamos, la indemnización por despido tradicionalmente tenía un mínimo. Cuando antes del 46 la tasa indemnizatoria era medio mes de sueldo por año de servicio y el mínimo eran 2 meses. Cuando desde la Secretaría de Trabajo el general Perón duplica todas las indemnizaciones, pasó a ser 1 mes por año de servicio y una mínima de 2 meses, o sea, duplicaba la tarifa. Cuando se hizo tabla rasa y se recupera, esa indemnización mínima desapareció. Hoy día es 1 mes de sueldo por año de servicio, pero el mínimo que tendría que ser 2 meses no está. Por eso soy autocrítico. Claro. Porque además no logré, yo presenté proyectos. La verdad que presenté muchísimos proyectos. También tengo, no quiero ser autorreferencial, pero más de 45 leyes vigentes hoy fueron proyectos míos, ¿no? Claro. Es que a mí me apasiona esto. Sí, se nota, doctor. Me encanta. Entonces, forma parte de la felicidad, le digo. Claro que sí, hacer lo que a uno le gusta, claro. Obviamente. Ahora, es una materia bastante difícil porque hay una parte que es muy sufriente, que es la parte de los trabajadores. Y yo quisiera preguntar, porque mucho se habla de los asalariados y de la situación de aquellos trabajadores formales. ¿Qué opina de la cuestión relativa al trabajo informal? Trabajo en negro. Al trabajo en negro, concretamente. ¿Qué no está haciendo el Estado para que estos trabajadores sigan en esas condiciones de trabajo absolutamente bueno? La responsabilidad primaria es del empleador que no lo registra. Sí. Las otras responsabilidades, en este orden, es el Estado que no controla bien y los sindicatos que tampoco controlan. Pero lo que es necesario que yo aclare es que el trabajador no registrado, el trabajador en negro, no solamente tiene los mismos derechos que el trabajador, porque dicen no tiene derechos, no, tiene todos los derechos, no se los respetan. Claro. Pero no solamente tiene esos derechos, sino que el empleador le tiene que pagar unas multas como resarcimiento por no haber cumplido. O sea, el trabajador no registrado, el trabajador en negro, tiene todos los derechos.
Porque si uno le dice no tiene Pero derecho, lo bajan que los brazos, pasa, ¿no? doctor, que durante el tiempo de esa relación, llamémosla laboral, porque es una relación laboral, aunque esté en negro, no va a reclamar nada porque si no lo van a despedir. Segunda etapa de mi respuesta, porque sabía que venía esta pregunta, pero quería hacerlo por partes. Es cierto, Claro. el trabajador formal que tiene un derecho vulnerado, a veces no lo reclama porque Durante. tiene miedo. Totalmente. Ahora hablamos del durante. Tiene Sí. miedo a que lo despidan, Sí. entonces no reclama. Aguanta que le den el derecho. Sí. Imagínese él que no está registrado. Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa una vez que fue despedido, que se cortó el contrato de trabajo? A lo mejor no reclama después un derecho violado. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo a que un nuevo posible empleador pida informes y le digan, este tuvo el atrevimiento de hacerme el juicio, entonces no lo contrata. Claro. Es indigno vivir en una sociedad donde una persona que tiene un derecho vulnerado tiene miedo a reclamarlo. Bueno, doctor, yo no me di cuenta, pasó el tiempo tan rápido, ya estamos al final. ¿En serio? Sí, ya estamos. ¿No podemos hacer una segunda? Otro, sí, porque ya estamos en el final del Bueno, programa. bueno. Quisiera que usted con un mensaje, ahí tiene la cámara, pudiera cerrar ya como consejero de la magistratura. Bueno, es muy importante que todo el mundo respete la ley. Y aquel que viera que se está violando un derecho, se está violando una ley, haga el reclamo pertinente y las denuncias. En ese sentido, el Consejo de la Magistratura recibe también, tiene una comisión de selección y de juzgamiento. Claro. Así que la función del Consejo de la Magistratura tiene que ver cuando desde el Poder Judicial no se cumplen con los reclamos como se debería cumplir. O sea que son principios republicanos y democráticos y además uno está siempre a disposición de todo aquel que quiera hacer una consulta, tenga un... Claro. Es decir, puertas abiertas para todo el mundo. Que usted como consejero Todavía no está velando empezamos, pero todavía- bueno, pero mi promesa es de futuro. Exactamente, está dentro de su promesa velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional como lo ha Y la dicho Constitución, mire, la para cerrar, Sí. a los laboralistas nos consideran abogados de trocha angosta. Entonces, cuando yo sabía en el 2005 que iba a ser electo diputado nacional, dije voy a hacer un posgrado en Derecho Constitucional. Y lo hice en la Facultad de Derecho, lo dirigía el doctor Denis Apsay, que piensa exactamente lo contrario que pienso yo, y tuve una satisfacción. Yo había planteado por escrito y publicado en una revista de Sol Trabajo la inconstitucionalidad por omisión. O sea, porque no convocaba, la dictadura cívico-militar no convocaba al Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil. Recién 8 o 9 años después, los colegas constitucionalistas empezaron a plantear eso. Muy bien, doctor. Bueno, felicitaciones. Perdone entonces, la fanfarroneada. por favor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy Nos amable. pedimos hasta un próximo encuentro y nosotros nos volvemos a ver en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.